¿Quién no? ¿Quién queda por meterse todavía? Ah, no está. No, no, no ha entrado todavía. Lo único, le doy a iniciar la cámara y me dice que no puedo porque está bloqueado de alguna manera. ¿Has dado permiso, Mariajo, para que pueda iniciar vídeo? Que viene ellos. Hay que poner el rolar. Déjame a mí si quiere. Permite. Ahí está. El rolar del autónomo, ¿dónde está? ¿Lo pongo? Ni idea. Ni idea. Estará allí metido en el este. ¿O lo tendrá José detrás? O lo tendrá José. No lo sé. No, esos son los de la OA. Hay que ponértelo, ¿no? Estoy ascendiendo a Guillermo, pero no me acepta. A ver si me acepta. Vale, voy a ver si le aviso yo internamente, si no. Dile que lo estoy invitando a. Dime. Déjame. Guillermo, ¿puedes ver si puedes activar tu cámara? Pues si lo has activado en general, tiene que poder. Ahí, ahí, ahí. Permitir que el panelista ya está. Debería poder. Guillermo, Activa tu cámara, Mariajo. Que vea el rolar. está activada. ¿No te ve? Ah, porque estoy. Está proyectando. Quito yo el. Sí, deja de ¿Ahora? compartir. Hola, buenos días. Ahora, muy bien, Guillermo. Sí, ya te vemos y te oímos Vale. perfectamente. Lo puedo poner en mute, ¿no? Mientras no... Sí, 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 claro que sí. Ok, ¿Vale? venga, Tú vas gracias. bueno, si vas a hacer alguna presentación, no tiene mayor historia. No, Compartir no voy a hacer pantalla. ninguna presentación. No vas a presentar nada. ¿Y tú, Javier, vas a presentar o...? No, lo haremos, intentaremos que sea menos para que sea fácil de seguir, pero no. Y Jaime tampoco. Se tiene que conectar ahora, pero no. Jaime, el que nos falta, ¿no? Sí, ella nos dijo que él no iba a presentar nada.
María José, ¿habéis probado presentaciones? En un principio es que no tiene ninguna... Me has comentado, ¿no, Guillermo? Que el único que tiene presentación... ¿Tenía alguno de ellos vosotros? No, Espera, que si Javi ninguno no, tiene si Javi no presentación. tiene, Jaime ni Javi ni yo tenemos. Por eso digo que salvo que Sí, tenga el primero, los de ellos dos no tienen ningún tipo de PowerPoint. Vale. no, lo que pretendemos es que sea más una conversación, no que vayan siguiendo una diapositiva. Ahí está. El primero. Ahora, perdona, es que estoy aquí desde hace un rato, pero no sé si se me oye. Ahora Ahora sí. Ah, Sí, que estaba escuchando lo de las presentaciones y habíamos decidido no poner presentación no por nada, sino porque si no al final no ven al ponente. Y vale, lo único que es. perfecto. Entonces ninguno de vosotros tiene presencia. No, no, Veo no. que está Javier Celdrán. Lo estoy intentando ascender a panelista por si él quiere hacer la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, ¿qué días. tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. buenos días. Pues nada, no, Andrés no va a poder estar porque tiene una reunión, ¿vale? Entonces, ¿quieres tú hacer la presentación de los ponentes, Javier? Ah, venga, perfecto, vale, sin Venga, problema. perfecto. Pues nada, yo doy el inicio, te doy la palabra y ya tú presentas a los ponentes. Vale, perfecto. Ninguno de vosotros, bueno, la dinámica del webinar, pues interviene, vamos, yo doy paso a Javier para que os presente y entonces vais a intervenir. Y si os parece que me comentabais que queríais establecer más un tipo de diálogo, ¿no? No hacer las preguntas al final, sino permitir. Lo que pasa es que tendríamos que intentar que todos pudieran hablar porque Pero normalmente si la no, dinámica...
Sí, no, Como- no te preocupes, porque yo creo que siendo sesiones de 20 minutos, quizás lo mejor es que lo hagamos cada uno la presentación y al final dejamos hueco para preguntas. Vale, entonces preguntas María después de José. cada una de las presentaciones o preguntas al final de todo. Pues ahí, hombre, yo lo que diría es quizás preguntas al final de todo y abrimos si acaso un debate, porque es verdad que igual en una presentación no se acumula ninguna o cerca Claro, de otra se juntan dos. efectivamente. Ujujú. Aquí Sí, en yo el también Yogu, veo. María José, o se va permitiendo hablar uno a uno, o al final lo más operativo es que en el chat vayan escribiendo las preguntas y luego Ujujú. que alguno le vaya leyendo al ponente las preguntas para que puedan ir interviniendo, no lo sé. O sea, Sí, es como habitualmente lo solemos hacer y bueno, pues funciona. También, y así establecemos un orden. Ujujú. Sí, yo estoy con Jaime, la verdad que quizá al final, efectivamente, porque como además todo irá pues, bastante relacionado, efectivamente, pues, Ujujú. o a lo mejor una duda al principio queda solventada con una posterior, ¿sabes? O sea, Ujujú. Perfecto. Pues nada, damos unos minutitos, ¿vale? Muy bien. Son y 26, o sea que todavía quedan unos minutos y medio, ¿no? Sí, 30 tenía yo esta mañana, he visto en el ese. 30, 30 30 inscritos, ¿no? 30 personas inscritas. 30 inscritos. Ujú. creo que se referían a la hora, María José, que son y 26. Sí, sí, no, pero bueno, que también viene bien saber cuántos son. Sí, lo que pasa luego, hay 30, la gente empieza a intentar conectarse y hay que dar unos minutos para que puedan, Sí, vale, pueda vale. haber algún problemilla. Pepe, Pepe. No, te llamo y te he colgado, porque luego me acuerdo que tenías un juicio importante hoy y yo me conecto ya que empieza a 1:30 una ponencia. Jaime, ponte en mute, porfa. Ah, perdonadme, pensaba que... Ah, disculpad que me llamaba un compañero.
Bueno, si os parece, iniciamos ya la sesión. Yo creo que ya hemos dado esos 5 minutitos de cortesía. Y buenos días y bienvenido a este webinar que se organiza dentro del marco de la Oficina del Autónomo y que vamos a realizar en colaboración con nuestro socio colaborador PricewaterhouseCoopers. Se van a abordar 2 temáticas de actualidad. Una de ellas pues, es el novedoso marco normativo de reestructuración de deuda como solución a situaciones de tensión e incertidumbre financiera. Y otro, la ley de la segunda oportunidad, una gran desconocida a pesar de que lleva ya tiempo entre nosotros, sin embargo, no se está haciendo el uso que en un principio ni está en la expectativa que esta norma sugirió para ayudar a las pymes y a los autónomos. Y yo sin más darle la palabra a Javier Cerdán para que pase a comentarnos cómo se va a desarrollar la jornada y presente a los ponentes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María José. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar me presento. Soy Javier Cerdán, soy el director de la oficina de PricewaterhouseCoopers en la región de Murcia. Y bueno, para nosotros es un placer poder estar esta mañana colaborando en el marco del convenio que firmamos recientemente con FREM, pues en este webinar, informando sobre estos 2 aspectos tan interesantes y actuales que ha comentado María José, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que hoy en día, pues, no solamente por la situación de la inflación, de la subida de los tipos de interés o de la situación de la guerra o de la falta de materias primas o de la subida de los salarios como consecuencia de la subida de la negociación del SMI y de todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos, pues las empresas están sujetas a tensiones importantes y, pues bueno, la normativa, pues la legislación ha recogido algunas soluciones que son las que hoy vamos a plantear en esta jornada, en la que participarán como expertos tres compañeros de la oficina de Price en la región de Murcia. En primer lugar, presento a Jaime Moscardó. Jaime Moscardó es socio de PricewaterhouseCoopers, responsable del área legal para Levante y bueno, pues una persona con una amplia experiencia en el ámbito del derecho en todas sus facetas, pero muy especialmente el derecho internacional y comunitario, concursal y mercantil. Es también administrador concursal y como digo, pues con una gran experiencia ya de muchos años en el ámbito del derecho y de la defensa de las personas y de las empresas en todos sus ámbitos. Por otro lado, pues contaremos también con la participación de Javier Cárdenas, que es el abogado en el ámbito también procesal y de arbitraje, con mucha experiencia, como digo, también en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y defensa de clientes en procedimientos civiles y mercantiles, y también el área legal y contencioso administrativo con una amplia experiencia. Y por último, pues también contaremos con la participación de otro compañero de la oficina aquí de la región de Murcia de Price, Guillermo Cánovas, senior associate de Price y también con experiencia como administrador concursal, pero también pues, en todo lo que tiene que ver con la gestión procesal, concursal de ámbitos legales, especialmente aquí en la región de Murcia. Así que como lo importante es escucharles a ellos, pues sin más vamos a dar comienzo a la primera de las partes de esta presentación, que es la que realizará Jaime Moscardó, hablando sobre el novedoso marco normativo de la situación de la deuda como solución a las situaciones de tensión e incertidumbre financiera. Jaime, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. De nuevo reitero los agradecimientos de Javier a FREM por darnos esta oportunidad de exponeros una temática que consideramos importante y sobre todo en los tiempos que corren. Vamos a hacer 3 temas, lo hemos dividido en 3 temas. Trataremos de acomodarnos a un tiempo de 20 minutos cada uno de los ponentes y dejaremos para lo que es el final, si os parece, las preguntas, con independencia de que podéis ir escribiéndolas en el chat y demás. No sé si ahora mismo se me ve, porque yo veo en pantalla, perdonad. Perfectamente. Perfecto, perdón. Vale.
Y bueno, con independencia de eso, si hay alguna duda que excepcionalmente se suscita especialmente importante y que merece la pena pues generar pues libremente el que quiera pues que pueda interrumpir, pero el marco que habíamos previsto era dejarlas para el final. Dicho lo cual, voy a tratar de hacer una introducción a las 3 cuestiones que vamos a tratar hoy. Por un lado, yo voy a hablar, en primer lugar, de lo que son los planes de reestructuración, o dicho de otra manera, cómo se ha introducido finalmente esto, después de haber pasado una crisis como la que ya pasamos en los años 80, otra crisis como la que pasamos en el año 2007, 2008 en adelante. Suena casi increíble, ¿no? Que podamos hablar ahora, que tengamos que hablar ahora, que tenemos un marco para hacer frente a situaciones extremadamente complejas para el mundo empresarial y para el mundo del autónomo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablaremos de cuáles son las soluciones que ya entraron en el año 2021, pero que en cualquiera de los casos se van a tener que poner a prueba ahora. En segundo lugar, hablaremos en cualquiera de los casos de esas soluciones sobre la problemática, siempre hablando de lo que pueden ser los vaivenes de una empresa, que además, digamos, lleva su actividad en una línea flotante o ascendente, sino que tiene subidas y bajadas, esas dificultades como las puede afrontar. Esa es la problemática a tratar, ¿no? En segundo lugar, abordaremos en cualquiera de los casos cómo el socio, cómo sería aconsejable que el socio se inmiscuya como persona física en esas dificultades, es decir, el socio de la empresa. ¿Merece la pena, no merece la pena y de qué manera? ¿No? Porque nosotros siempre abogamos para que se entienda muy bien que aquí el empresario es alguien que tiene la capacidad de emprender, de arriesgar, y que nuestra normativa hace mucho tiempo que entendió que la esfera patrimonial de la empresa no es la esfera patrimonial del empresario. Entonces, esas 2 esferas hay que mantenerlas separadas para que no se mezclen responsabilidades, a menos que efectivamente el socio sea al mismo tiempo empresario, sea administrador y hay algún tipo de falta de diligencia o negligencia. Pero bueno, ¿de qué manera en su caso a la hora de ayudar a la empresa por parte de lo que es el socio, tiene sentido o no tiene sentido mezclar su patrimonio personal o realizar inversiones en el seno de la sociedad? Y por último hablaremos de cómo está actualmente el marco normativo de la ley de segunda oportunidad, que ha ido sufriendo distintas modificaciones y cómo en su caso pues puede ser utilizado con la finalidad propia para la que se creó, que en realidad no era dar una segunda oportunidad a la persona física pues que había sido pues de alguna manera ligera en el control de sus finanzas, sin más, ¿no? Domésticas y particulares, sino que se creó para efectivamente dotar de una segunda oportunidad a los emprendedores de este país cuando habían podido tener un fracaso empresarial. Dicho eso, voy a la primera temática. La primera temática está diseñada o está enfocada a tratar, como decía, cómo abordamos problemáticas de tensión empresarial en cuanto a insuficiencia para poder seguir adelante con mi dinámica, con mi actividad, porque en estos momentos mis cuentas o a medio plazo mis cuentas no me están saliendo para lo que pueden ser ingresos versus gastos, ¿no? Bien, empezaremos diciendo que a mí me gusta remitirme, pero más que nada porque como lo viví, pues es verdad que es una experiencia que te enseña el porqué de las cosas, ¿no? Yo empezaría diciendo que antes del año 2003 existía la ley de quiebra. La ley de quiebra es una ley con un nombre muy feo, ¿no? Porque implicaba tramitar lo que era la quiebra real de una empresa y como tal, cuando una empresa estaba en quiebra, pues no se pretendía que otra cosa más que llevarse la liquidación, ¿no? Gestionar el quebrado. Bien, esto es hasta el año 2003. En el año 2003 sale la ley concursal y la ley concursal ya acude a otro término. Ya no estamos en quiebra, sino en concurrencia de acreedores, ¿no? Por ahí concursal, a los efectos de acudir ante una sociedad que tiene la dificultad de poder atender sus pagos al vencimiento. Bien, y ahí se introducen 2 cuestiones. Se introduce la cuestión de usted se va, bueno, dentro del marco concursal, usted se va a concurso y en el concurso ya decide si quiere trazar una línea de convenio con sus acreedores y si esto se lo aprueban o si quiere llevarse la empresa a liquidación, en función de si es viable o no es viable.
Bueno, ya tenemos 2 opciones más, pero estaban en el seno del concurso. Con lo cual el empresario huía digamos, término concursal, porque significaba estar estigmatizado de alguna manera, porque ya entraba uno en un procedimiento judicial. Bien, esto estoy hablando en el año 2003. En el año 2007 nos sobreviene la crisis, y esa crisis trae un efecto muy potente, que es un efecto contagio absoluto, porque lo que tenemos es que empresas que estaban relativamente saneadas, pues como consecuencia de la caída de otra empresa, se veían arrastradas. ¿Arrastradas por qué? Pues porque era tan sencillo que si mis ingresos a corto no me dan para realizar mis pagos a corto, pues entro en una situación legal definida como tal de insolvencia, y esa insolvencia la tengo que atender desde el punto de vista legal yéndome al marco concurso. Bien, como esto se convierte en una enfermedad de muchos en el año 2007, en el año 2008, empiezan las primeras modificaciones de aquella ley concursal del año 2003, porque la verdad es que fue creada como novedosa respecto de lo que era la ley de quiebra, pero la verdad es que todos los que vivimos aquello, pues nos acordamos perfectamente que rápidamente se queda obsoleta. Y empiezan a aparecer muchas problemáticas. Nos acordaremos todos de la ausencia de financiación, de cómo efectivamente había que pelear con las entidades financieras, pero no para obtener más liquidez porque costaba, sino por lo menos para hacer un paquete de refinanciación que nos permitiera hacer de aquella deuda que teníamos tan a corto una pequeña pelota y pegarle una patada para adelante. Y la verdad es que no era más que una patada para adelante, porque no era una solución. Bueno, y empezaron todas las problemáticas de si aquellas refinanciaciones eran legales o no, pues porque los bancos aprovechaban su posición de fuerza, oye, legítimamente o no, pero lo aprovechaban a los efectos de efectivamente dotar a ese crédito que tenían de mayores garantías a futuro. Con lo cual empezábamos a ver empresas que si tenían bienes, de la noche a la mañana habían pasado a estar hipotecadas en favor de los bancos sin que hubiera entrado lo que se llama dinero fresco, ¿no? Y empieza toda esa problemática. Y entonces se da cuenta el legislador nacional de que, cuidado, como yo a toda empresa que estuviera en riesgo de insolvencia, porque era insolvencia actual la que se produce ya o inminente que se vaya a producir a muy corto plazo, pues como yo el legislador le habría obligado al empresario o incluso a la persona física efectivamente a entrar en concurso tan rápido como tuviera eso, pues me encuentro que todo el mundo se me está yendo a concurso. Y me encuentro los juzgados de los mercantil colapsados, y me encuentro con que cuando yo meto una empresa o persona física en concurso, lo que se produce automáticamente es un bloqueo del brazo, ¿no? Vamos a decirlo así. La empresa ya no actúa con su ligereza en todas las cuestiones porque está intervenida. Está intervenida judicialmente por un administrador concursal que requiere o que se le exige que vele por el interés de todos, y en ese velar tiene que autorizar prácticamente todo en la empresa. Alguien que no es de esa empresa, alguien que no conoce esa actividad, alguien, nosotros que hemos sido administradores concursales, que por muy preparado que esté, en aquel entonces le daba para aprobar cuestiones y poco más. Y entonces hay una situación de contagio todavía mayor. Y entonces el legislador lo que entiende es que, cuidado, voy a empezar a dar soluciones legales que vayan más allá de entrar en concurso con esa doble solución de convenio o liquidación, y voy a empezar a diseñar lo que son marcos legales previos al concurso. Y entonces voy a procurar que, a ver si de alguna manera, antes de entrar en concurso, antes de ir al juzgado, antes de decir estoy en concurso, asígneme un administrador concursal, pues somos capaces de revertir la situación de insolvencia. Y empieza a crear lo que se llaman en aquel entonces acuerdos de refinanciación, pero solamente, y es aquí la particularidad y donde empieza nuestro, digamos, el punto de partida de situación de hoy, solamente respecto de créditos financieros, solamente respecto de créditos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de entrar en concurso, el deudor podía de alguna manera intentar llegar a acuerdo con las entidades financieras de quita y espera. En realidad, quita poco se quitaba, espera algo se obtenía, pero solamente afectaba al pasivo financiero.
Y se introduce otra herramienta adicional que seguro que más de uno ha escuchado, que es el famoso 5 bis. Y es que se produce una reforma capón. La ley concursal llegó a convertirse al final en un Frankenstein de tantas reformas que tuvo, y una de ellas fue esta, que se introduce el artículo 5 bis, que viene a establecer la posibilidad del empresario autónomo, persona física, antes de instar su concurso, comunicar que está en una situación complicada y que requiere de un tiempo que era de 4 meses, según ley, para intentar llegar a acuerdos con sus acreedores como última instancia antes de ir al concurso. Entonces, ese 5 bis procuraba 4 meses en las que nadie podía ejecutar a la empresa y se daba un marco, digamos, de paz o de efectivamente, pues de holgura, para que el empresario pudiera manejar en 4 meses un acuerdo. ¿Y qué pasaba si no se obtenía? Pues si no se obtenía, sin el concurso. Bien, esto no fue una problemática solamente de España. Como sabemos, la crisis fue brutal en cuanto a, digamos, su dureza, pero luego al mismo tiempo también en cuanto a su expansión territorial. Y en ese contexto, pues nos encontramos con que ya superada esa crisis, el legislador comunitario, y ahora es el legislador comunitario, entiende que para que Europa a nivel general pues no se vea azotada nuevamente por una crisis de aquellos calibres, cuando haya situaciones que efectivamente suponen una contingencia muy potente, en aquel entonces la situación de la contingencia muy potente pues fue pues primero la caída de Lehman Brothers como muestra de debilidad bancaria, acompañada posteriormente de que se había metido en el mercado muchísima liquidez que luego no se mantenía, nos habíamos acostumbrado a trabajar con dinero que no era nuestro y cuando nos lo quitaron y nos cerraron el grifo ya no sabíamos, con una burbuja económica apabullante marcada por lo que era el sector principalmente inmobiliario, pero bueno, bien, con eso el legislador comunitario en el año 2019 decide sacar, ya antes, ¿no? Pero el año 2019 es cuando se saca una directiva, y esto es lo importante para el día de hoy, que tenemos que entender que nos cambia todo. Si en el año antes del año 2003 yo era un quebrado, en caso de que me encontrara en una situación de dificultad y afrontaba una quiebra, y si en el año 2000, a partir del año 2003, yo era un concursado, en caso de que me encontrara en esa situación, lo que ha pretendido el legislador comunitario a partir del año 2019 es que si yo soy una empresa que por lo que sea me encuentro en situaciones de dificultades, tenga herramientas para manejarlas, sin caer en el estigma ni de la quiebra ni del concursado. ¿Qué ha hecho? Pues lo que ha hecho es un marco excepcional que no se daba en los ordenamientos jurídicos. ¿En qué consiste ese marco excepcional? Pues ahora lo vamos a explicar brevemente. Este marco excepcional, en esencia, se introduce en el año 2019 y se implanta mediante la directiva. Todos sabemos que las directivas son marcos regulatorios que necesitan de ser transpuestos por los ordenamientos, o mejor dicho, por los legisladores nacionales. En España se transpone la directiva en el año 2021. Y en el año 2021 yo quiero que nos acordemos, porque en el año 2021 estábamos pues en plena pandemia y nos empezaron a asustar otras muchísimas cosas. Nos empezaba a asustar la carencia posteriormente de suministros. Después de esa carencia de suministros viene el encarecimiento de materias primas propia por la carencia, viene el encarecimiento, ya estaba el encarecimiento energético, pero se dispara a límites insospechados. Después de aquello y con toda esa incertidumbre nos viene la guerra de Rusia y Ucrania. Indudablemente empieza a cambiar el mercado de una manera muy sustancial en el sentido de que donde teníamos la seguridad de que Europa era una economía relativamente potente e importante, Europa pierde protagonismo. Al mismo tiempo entramos en un marco de exigencia que todo el mundo estamos viviendo ahora de lo que es toda una reforma en lo que es sostenibilidad y medio ambiente, con su encarecimiento. Se produce una subida de tipos de interés y se produce, pues además, un encarecimiento de precios pues con una tendencia controlable,
pero que no habíamos vivido antes, ¿no? Nos marcamos ya en índices de subida de IPCs muy elevados. Bien, esto pasa a partir del año 2021. Justo cuando entra esta normativa, bendita entrada, porque es verdad que no fue programada previendo que iba a pasar eso, pero sí fue programada para efectivamente, cuando se producía o se podía producir, como ha ocurrido, situaciones que son especialmente contingentes para los empresarios, emprendedores, autónomos, que pueden hacer tambalear su situación, que tengan marcos de reacción. Y vamos ahora a definir esos marcos de reacción. Por tanto, para hacerlo como punto de partida, ya que he dedicado gran parte de mi ponencia a explicar qué fue el antes, pensemos de manera diferente lo que viene ahora, el marco legislativo que tenemos ahora, abordémoslo como un paso adelante para el abandono de la figura del quebrado y del concursado y para la entrada de lo que son figuras de entendimiento necesario, de que las empresas, como decía al comienzo, no tienen una trayectoria lineal, sino que tienen una trayectoria con sus distintas problemáticas. Sentado eso, abordemos con naturalidad que el empresario, la persona y el autónomo pueden necesitar de este marco. Y ahora, ¿en qué consiste este marco? Pues lo primero que tenemos que decir es que este marco no entra dentro de lo que es puramente el plano concursal y se sitúa como un escenario antes del concurso. En segundo lugar, lo que tenemos que decir es que este marco que vamos a explicar van a poder hacer uso de ellos no las personas que estaban en quiebra en su día o las personas que estaban en situación de insolvencia actual inminente, los concursados, sino que van a poder hacer uso todas aquellas personas que entiendan que tienen una situación de alta o de probabilidad de insolvencia. ¿Y cómo se define en la ley la probabilidad de insolvencia? Se define a 2 años vista. Es decir, lo que me está diciendo la ley es que si yo en los próximos 2 años preveo que mis flujos normales, lo que son mis proyecciones financieras, no me están cuadrando para mi negocio, puedo tomar medidas. Bien, esto está fenomenal, porque ya no me hace falta que esté con la rodilla hincada en el suelo. Oiga, y por tanto, en un escenario como el que será después de la transposición de la directiva, que tengo todos esos nubarrones de la tormenta perfecta, llámese COVID, llámese encarecimiento de materias primas, llámese encarecimiento de costes energéticos, llámese, ¿quién me va a negar a mí que yo en los 2 próximos años sí efectivamente puedo probar, porque mis cuentas lo reflejan, que mi actividad ha bajado, mi tesorería ha bajado, tengo dificultades para hacer la financiación que va a entrar no me asegura, no estoy diciendo que me va a llevar a insolvencia, pero no me asegura la continuidad como la llevaba hasta la fecha. Ante eso, claramente se me activa la posibilidad, sin necesidad de decir estoy en quiebra, soy concursado, soy insolvente, se me activa la probabilidad de reaccionar. ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué es lo que me ofrece la ley ahora? Pues pensemos que todos sabemos que el principio de preservación del negocio jurídico, la seguridad jurídica obliga a todo el mundo a cumplir con aquello que había firmado. Pues bien, a partir de ahora se abre un marco excepcional, y es que cuando estoy en esa situación probable de insolvencia a 2 años vista, ese principio desaparece excepcionalmente y puedo tratar de llegar a acuerdos conjuntos globales que pueden afectar tanto a mis activos como al pasivo de mi sociedad. Pasivo entendido como mis acreedores. Y voy a poder trabajar con ellos en acuerdos que van a ser todo lo variopintos que queramos. Acuerdos que pueden permitir quitas, es decir, minoración de la deuda, espera, es decir, alargar el plazo de pago y otras muchísimas cosas, sin necesidad de entrar en un procedimiento judicial concursal. Esos acuerdos, además, ahora ya están diseñados de manera tal que a mí lo que me permiten es no solamente, como se me permitía antes en escenarios preconcursales, hablar con las entidades financieras, sino afectar a todo tipo de acreedores. No puedo afectar, eso sí, a los derechos de los trabajadores, a sus créditos, y a los de, digamos, créditos públicos los puedo afectar, pero los puedo afectar solamente en cuanto a espera. Pero más allá de la quita y la espera,
se me postulan también otras muchas opciones. Puedo capitalizar deuda, convertir al acreedor en socio. Puedo modificar los contratos, es decir, puedo alterar el contenido de los contratos si efectivamente permiten la viabilidad. Y luego, muy importante, como digo, ya no está supeditado solamente a las entidades financieras. No serán ellas las únicas que puedan ser objeto de los acuerdos. A todos, a los proveedores también y a mis clientes también los puedo meter en los acuerdos. Aquí la única distinción que me exige la ley es por clases. Lo único que tengo que mantener al margen son aquellos que tienen garantías. Los que tienen garantías caen al margen, pero con ellos también puedo llegar a acuerdo, puedo distinguir clases. Y lo más importante, esos acuerdos no tienen por qué estar basados en el 100% del consenso. Si yo tengo 2/3 de la mayoría de mis acreedores, podré arrastrar al tercio disidente. Es decir, si yo convenzo a 2/3 de mi pasivo de que me hagan una quita de un 30% y una espera, es decir, un alargamiento en el plazo de pago de 3 años, obtengo el 60% de apoyo de mis acreedores, voy a poder extenderlo al restante 40%. El único requisito que tendré será que voy a tener que pasar por el juzgado, pero solamente para la aprobación. Es verdad que se me exige un experto independiente, pero solamente para la validación del plan de viabilidad. Entonces, lo que voy a poder es darle la vuelta a la tortilla de antemano, con operaciones de reacción temprana que se llaman, como son los planes de reestructuración, en los que puedo tratar de reestructurar todo mi marco contractual y todo mi marco de pasivo y activo a los efectos de viabilizar mi empresa. Bien, desde PricewaterhouseCoopers llevamos haciendo esto ya desde hace tiempo, antes incluso que saliera la normativa en los planes de lo que eran previos preconcursales, pero sí que tenemos que llamar la atención de que, entre comillas, nos está sabiendo a poco. Es decir, es verdad que hay empresarios que están muy activos en esto, y hay otros empresarios que están dejando correr demasiado para sortear esta crisis. Y veremos si al final, en vez de sortearla, van a tener que bajar la persiana. Y creemos que puede ser dado por el hecho de que esto pues, suena a concurso. No lo es. Tenemos que entender que nuestro ordenamiento, después ya de muchísimo tiempo, nos ha dotado de marcos legales que trascienden de aquel principio tan básico de preservación del negocio jurídico y de que uno hace lo que ha firmado, y que entiende que en situaciones excepcionales como son las que estamos pasando, los empresarios, los autónomos, las personas físicas que han adquirido compromisos, si está justificada la alteración de las condiciones, lo hagan. Y en este sentido, doy paso ya a mi compañero Guillermo Cánovas, que lo que nos va a tratar de exponer es, en este marco precisamente que estamos hablando de reestructuración de la deuda, pues muchas veces es el empresario el primero que tiene que dar un paso al frente e invertir en su empresa. ¿Tiene sentido que ha puesto su patrimonio personal en un escenario en que ve que la empresa se puede ir? El legislador ha pretendido incentivar al empresario dándole por lo menos el mismo grado de protección, y ahora nos explicará Guillermo, que a cualquier otro acreedor en un escenario concursal futuro. Y con esto, pues doy paso a Guillermo, cuando quieras, Guillermo. Muchas gracias, Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, como adelantaba Jaime, lo que pretende aquí, en este escenario preconcursal, el legislador es colocar a los socios en una tesitura de qué decisión quieren tomar con su compañía, ¿no? Cuando está en un escenario de insolvencia actual, insolvencia inminente o insolvencia probable, ¿no? Entonces, quitando la insolvencia actual, en esa probabilidad de tener la sociedad a 2 años vista, como también indicaba Jaime, en una situación de insolvencia, lo que pretende el derecho preconcursal es decir, oiga, señor socio, tiene usted que tomar la decisión de apuesta por su compañía o bien se aparta y se la entrega a lo que son sus acreedores, que al final son los deudores de su compañía, ¿no? Entonces, la idea que yo quiero trasladaros esta mañana es muy sencilla, ¿no? Y es, ¿qué ocurre si el socio decide dar un paso adelante y apostar con su patrimonio personal, hacer una apuesta y recapitalizar la compañía, ¿no? ¿Qué ocurre si metemos dinero en la compañía y cuál es la protección o el incentivo, como decía mi compañero,
para salvar lo que entendemos que es la empresa, ¿no? Volviendo un poco al inicio y a esa modificación que hablaba Jaime, la ley, el texto refundido de la ley concursal fue modificado en el año 2020 y luego sufrió una modificación que es la de la ley 16/2022 que transponía la directiva 2019/1023, ¿no? Fruto de esa modificación es cuando el legislador quiere hacer una apuesta o trae o incorpora, mejor dicho, la apuesta que se hace desde la directiva y lo que pretende es decir, oiga, si usted va a meter financiación, y ahora veremos los dos tipos de financiación que prevé la ley, yo le voy a premiar con dos protecciones especiales, ¿vale? Por un lado, y esta protección no es nueva, no es novedosa, sino que, como decía Jaime también, se aplicaba a todos los acreedores de la compañía y es la protección de las acciones rescisorias, ¿no? En caso de que finalmente el plan de reestructuración no salga adelante y la compañía se vaya a concurso, todas las acciones que se han llevado a cabo para poder financiar nuevamente a la empresa van a quedar protegidas y no van a poder ser rescindidas o echadas atrás en el plazo de 2 años que prevé la ley concursal, ¿no? Esa es la primera protección. Y la segunda protección es, y aquí es donde viene el premio o el incentivo, porque sí supone una modificación muy importante de lo que era la ley concursal, y es todos aquellos acreedores, y en este caso hace referencia a las personas especialmente relacionadas, que ahora veremos que entre los que se encuentran los socios, van a gozar de un reconocimiento o una especial mención a la hora de reconocer sus créditos, ¿vale? A la hora de la prelación de créditos en el caso de concurso para ver cuándo se le paga. Anteriormente, la ley concursal sí o sí se entendía, con contadas excepciones que no vienen ahora al caso porque eran muy puntuales y muy concretas, venía a decir que todo dinero que meta el socio en la sociedad, que luego se convierta en un crédito a su favor, será reconocido como un crédito subordinado. ¿Vale? Un crédito subordinado, para los que no estáis muy en la línea de lo que es el derecho concursal, es el último crédito que se va a pagar, ¿vale? Para hacer una explicación muy rápida, tenemos que distinguir los créditos concursales y los créditos contra la masa, ¿no? Estamos en un escenario ahora de concurso. Los créditos contra la masa son los primeros que se van a pagar porque se van a pagar sobre la marcha del concurso y con el dinero que se tiene en tesorería y son los que tienen una prelación y una inmediata obligación de pago, ¿vale? Y por otro lado ya empiezan lo que son los créditos concursales, entre los que tenemos los créditos privilegiados especiales, los generales, los privilegiados generales, los créditos ordinarios o los créditos subordinados, ¿no? Bueno, pues la ley anteriormente decía que el dinero que metieran los socios en la sociedad para refinanciarla y en aquellos acuerdos de refinanciación que, como decía Jaime, se ceñían exclusivamente al crédito financiero puro y duro, a lo que venían siendo entidades financieras y demás, los créditos o el dinero que aportase el socio va a ser reconocido como un crédito subordinado por ser una persona especialmente relacionada y ya se le pagará o no se le pagará en caso de o en fruto de devenir del concurso, ¿no? Yo, en toda la experiencia que tengo, solo una vez se pagó crédito subordinado, pero porque se pagaron todos los créditos del concurso, ¿no? O sea, eso nos hace una idea de lo difícil que es llegar a cobrar un crédito subordinado, ¿no? Pero bueno, aquí la modificación y lo importante es que ese socio que decida hacer una reinversión en su compañía para intentar sacarla de esa situación de insolvencia, se le premia con que el 50% de la financiación que meta, porque el dinero que meta, ahora entro un segundo en las dos posibilidades de financiación, ¿no? Pero la financiación se entendería como un crédito que nace a favor de la persona especialmente relacionada, del socio, que en el caso de que vaya a concurso se reconocerá como un crédito. Ese crédito va a tener la especial consideración del 50% como crédito contra la masa. O sea, nos lo pones por encima de los créditos concursales y va a ser de los primeros en recuperarse. Por otro lado, el otro 50% se le va a reconocer como un crédito con privilegio general. O sea, va a estar inmediatamente posterior en el orden de pago a los privilegios especiales, que son todos aquellos que tienen relación con garantías reales o con algunas
algunos tipos de derecho, de crédito de derecho público, ¿vale? Volviendo un poco a lo que es el tipo de financiación, ¿no? Ahora lo que la ley prevé, o la ley 17/2022 prevé, es reconocer dos tipos de financiación, ¿vale? Y las define como financiación interina y nueva financiación. En este plano en este escenario de un plan preconcursal en el que se está buscando una posible situación una posible solución para que la situación de insolvencia no se agrave y vayamos a un escenario concursal, lo que se pretende es diferenciar los dos momentos en los que se va a poder meter financiación en la compañía. La financiación interina se comprende, o sea, se entiende como aquella en la que el socio o los acreedores van a meterlo en un momento puntual en el que sea razonable y necesaria, ¿vale? Necesario el meter ese dinero en ese momento, durante, y aquí es donde viene la diferencia, durante las negociaciones con los acreedores, hasta la homologación del plan de reestructuración. Y la nueva financiación es aquella que está entendida en los mismos términos, solo que se entrega cuando esa financiación ya se ha pactado y está prevista en los planes de reestructuración. De manera que la distinción entre una financiación y otra es el momento en el que se va a introducir. Pero esta doble consideración de financiación no va a afectar para los privilegios o para los beneficios que se le conceden a las personas especialmente relacionadas en el concurso a la hora de esa doble protección que he empezado contando, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de que vayamos a un escenario concursal porque no ha salido adelante o el plan de reestructuración, o sea, ha salido adelante, pero la situación de insolvencia ha sido insalvable, nos vamos a encontrar con una especial, pues lo he repetido ya, una especial protección a esos socios que decidan ser valientes y meter dinero en la compañía, ¿vale? Ese dinero, ese dinero o otro tipo de financiación, pues como pueden ser aplazamientos de deudas o cosas del estilo, que la directiva, que el texto refundido de la ley concursal no transpone las opciones que da la directiva y parece que se queda con lo que es meter dinero única y exclusivamente, con el fresh money que comentaba Jaime, que antes, eso ha sido una crítica ahora por muchos de los catedráticos de Derecho Concursal que dicen que el texto refundido no ha entrado a valorar otras posibles opciones de financiación o no lo recoge cuando la directiva sí que lo recogía, pero bueno, aquí el legislador español decidió no abordar ese tema y lo deja un poco abierto, lo cual tampoco nos limita a que se pueda ser imaginativo a la hora de aportar esa financiación y luego, pues en el caso de planes de reestructuración y su posterior homologación, pues lucharlo, ¿no? Lo que sí quería decir es que para que esta especial protección tenga efecto es necesario que el plan de reestructuración sea finalmente homologado, ¿vale? El blindaje que prevé la ley para que al final tenga sus efectos en el concurso es obligatorio que el plan de reestructuración sea homologado judicialmente. Y esto tiene su importancia porque existe la posibilidad de que los socios en los que se ha puesto o se pone gran parte del foco en este plan de reestructuración, aparte de los acreedores, que son los que más tienen que decir, con esas clases que decía mi compañero anteriormente, esa formación de clases, al final van a tener un dominio muy importante sobre la compañía, porque, y me voy un poco adelante, ¿no? Lo que pretende el derecho concursal es que si tú no puedes recapitalizar tu sociedad, la obligación que tienes es entregar la sociedad a tus acreedores para que ellos decidan cómo la van a sacar a flote, porque al final son los principales interesados o los que están más interesados en recuperar su deuda, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo de sacar la compañía adelante, decía que los socios tienen un papel fundamental, ¿no? Porque, aparte de la mayoría que exigía Jaime, también se le da traslado del plan de reestructuración o el acuerdo del plan de reestructuración para que los socios puedan valorar si homologan o no homologan. Y llegando a la posibilidad de que, existe la posibilidad de que al final un plan de reestructuración salga adelante sin la aprobación de los socios o de parte de los socios, ¿no? Y esto es importante porque al final nos podemos encontrar en la situación en la que haya socios de la compañía
que decidan no apoyar el plan de reestructuración y este finalmente sea adelante y finalmente se homologue y yo me vea con esa especial protección si he metido, los socios que sí han apoyado y que han decidido votar a favor y han metido dinero en la compañía, puedan gozar con esa especial protección. Sin embargo, los otros socios no contarán con la protección, ¿vale? Es una interpretación que hacemos nosotros de la ley, que todavía no se ha dado, a nuestro entender, ningún caso en la que desvincule unos socios de otros, pero al final parece ser que con la legislación en la mano la idea que se tiene es la de proteger a los que apoyen y a los que no, pues dejarlos fuera, ¿no? Y lo último que quería comentar es que al final el doble blindaje que prevé la ley cuenta que para que sea o proteger a aquellos acreedores o aquellos planes de reestructuración en los que el capital, el pasivo afectado sea el 51%. ¿Qué ocurre en los casos de las personas especialmente relacionadas que con su aportación generan un crédito a favor de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos escenarios, además de que no se tiene en cuenta el crédito de esa persona especialmente relacionada para el cómputo de los pasivos a la hora de aplicar el blindaje en lo que son las personas especialmente relacionadas, la ley nos exige ya no el 51%, sino aplica un endurecimiento y aplica un requisito especial, es que el endurecimiento del requisito especial que se prevé para las personas, para desplegar el efecto a las personas especialmente relacionadas, es que el pasivo que afecte el plan de reestructuración sea mayor al 60% del pasivo total del deudor. Ya digo que ese 60% total del pasivo deudor no puede contemplar los créditos que nacerían de la financiación extra que aporta el socio ahora en este momento. Y la ley lo hace pensando en una situación muy concreta, que es la de no permitir que los socios se autoblinden a la hora de aportar financiación. De la manera que lo que está diciendo un poco el legislador es, oye, que tu intención sea real, la de financiar a la compañía para sacarla adelante, no para cometer alguna situación de fraude a acreedores, que lo menciona también la ley, aportando financiación en un momento determinado a la compañía para protegerte de posibles acciones que has llevado a cabo en el marco de los planes de reestructuración y gozar del doble privilegio, del doble blindaje que prevé la ley, ¿no? Que por un lado, como he dicho, es esa imposibilidad de llevar a cabo acciones accesorias o no revocar acciones en el plazo de 2 años y, por otro lado, la prelación de los créditos en un posible escenario concursal más adelante. Y con esto creo que me he ajustado bastante al tiempo que me habían concedido y lo que pretendía era dejar la idea clara, ¿no? De que si alguien toma la decisión, el legislador está favoreciendo que los socios sean los que aporten por salvar su empresa o que por lo menos quieran dar un paso adelante y el premio, ¿no? que le dan es, oye, sales de la categoría de subordinado y pasas a la primera, que sería los créditos contra la masa, que son los no concursales, y dentro de los concursales te meto en la fase o en el grupo de los créditos privilegiados generales, ¿no? Y con eso es todo. Si ahora luego tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de resolverla. Nada, muchísimas gracias, Guillermo. Pues la dinámica, tal y como hemos comentado al principio del webinar, es que vayáis dejando todas vuestras dudas en el chat y al final de las 3 intervenciones, pues iniciará un coloquio. También podéis levantar la mano y os damos paso, os doy paso para que podáis hacer la pregunta de forma verbal. Javier, cuando quieras. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Guillermo. Vamos a continuar y a concluir la sesión de hoy haciendo pues una breve exposición de la ley de segunda oportunidad y para ello, lógicamente, pues nos tenemos que ir a la génesis de su incorporación al ordenamiento jurídico y cuál ha sido esta modificación que ha sufrido, operada recientemente por la Ley 16/2022 de 5 de septiembre que reformó el texto refundido de la ley concursal, que antes os anticipaba Guillermo, ¿no? Como punto de partida, debemos indicar
que el artículo 1911 del Código Civil literalmente indica que del cumplimiento de las obligaciones responderá el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Bueno, pues esta regla general establecida en el Código Civil sufre una quiebra, una excepción, mediante la aprobación de esta ley de segunda oportunidad, que como indicamos fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en 2015. Este principio consagra, o establece en España la oportunidad de hacer y siguiendo con el anglicismo que decía antes Guillermo del fresh money, esto viene además, de hecho la exposición de motivos de la ley 16/2022 habla del fresh start, que es la posibilidad de volver a empezar de nuevo. ¿Por qué toma esta decisión el legislador de poder conceder esta segunda oportunidad a personas físicas, autónomos, empresarios, clientes, proveedores, para la eliminación, digamos, o la exoneración del pasivo? Pues nos debemos remontar también a la crisis económica, en este caso de 2007-2008, fundamentalmente, que indicaba Jaime al principio de la exposición. Esta crisis económica, de la que pues poco tenemos que hablar porque prácticamente está todo dicho, tuvo unas consecuencias que son por todos conocidas para grandes empresas, ¿no? Pero no todos son Lehman Brothers o compañías del estilo. Esta crisis arrastró también, como por todos es conocido, a miles de particulares y autónomos cuya deuda superaba con creces la capacidad económica que tenían para poder cancelarla. En muchas ocasiones, estas personas habrían necesitado varias vidas para poder reparar las copiosas deudas que se habían contraído. Este escenario de insolvencia, lógicamente, una insolvencia masiva por parte de muchísimas personas, dejaban fuera de juego, fuera de la vida económica e incluso de la vida social, a muchísimos emprendedores y a personas corrientes. Personas que, obviamente, durante un periodo muy largo de tiempo han generado muchísima riqueza, han tenido empleados, han contribuido a las arcas públicas, pero que en un momento concreto y determinado de insolvencia, si tomamos la foto fija en un momento, como consecuencia de una coyuntura económica internacional que puede ser muy negativa, pues se puede ver abocado a tener unas deudas que hagan que sea prácticamente imposible continuar o volver a empezar, ¿no? Como es lógico, la economía de un país no se puede permitir que circunstancias como estas condenen para siempre o anulen como sujetos económicos a un gran número de personas. Lo que ocurría era que nos encontrábamos efectivamente ante autónomos que habían sido ejemplares durante toda su vida profesional, pero que habían tenido un momento en el que obviamente el pasivo era muy superior a su capacidad económica para poder restaurar la situación. Por ello se legisló para poder dinamizar la economía y levantar esta condena, digamos, a la quiebra perpetua a estas personas. Lo que se buscaba en 2015 era que una persona física, a pesar de y como lo ha denominado antes Jaime, a pesar de un fracaso económico, que puede ser empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a llevar o a iniciar nuevas andaduras profesionales sin tener que arrastrar definitivamente una losa con una deuda que nunca podría satisfacer. Llegados a este punto es cuando surge la ley de segunda oportunidad. ¿Quién puede beneficiarse de la ley de segunda oportunidad? Pues cualquier persona física, ya sean autónomos, emprendedores, consumidores, particulares, trabajadores, toda aquella persona, en definitiva, que se encuentre en una situación de sobreendeudamiento y cuya capacidad financiera le sea insuficiente para cubrir las deudas que tienen asumidas. ¿Qué duda cabe? Que esto supone la incorporación, ya os digo, en España de una modificación que ha sido muy aplaudida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y cuya relevancia ha sido puesta de manifiesto incluso por Europa en la medida en que la Directiva Europea 2019 de 2023 ya establecía la necesidad de establecer esta serie de mecanismos para evitar la deslocalización de este tipo de empresarios o de profesionales en otras jurisdicciones y que pudieran incluso causar
O sea, que sí que permitieran esta situación y que pudieran causar perjuicios a los acreedores. ¿Y por qué se modifica o por qué hay esta modificación al régimen de 2015 en 2022? Bueno, el régimen inicial de 2015 se materializaba, digamos, esta oportunidad de comenzar de nuevo en lo que se vino a llamar el beneficio de la exoneración de pasivos insatisfechos, que con la reforma operada en septiembre de 2022, digamos, pierde este nombre inicial del beneficio y ahora pasa a denominarse la exoneración del pasivo insatisfecho. La principal diferencia es que ya no es necesario que el deudor liquide todo su patrimonio para poder hacer este inicio, sino que también se puede hacer una exoneración mediante un plan de pagos. Igualmente, no habrá por qué haber solicitado anteriormente un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Por qué se produce todo esto y por qué hay esta modificación en septiembre de 2022? Indica la exposición de motivos de esta norma que el mecanismo se caracterizaba hasta entonces por su reducida utilización, por lo que la voluntad de la norma es promoverlo. Y con ello, y como indica igualmente la ley, sacar al deudor insolvente persona física de una posible situación, y dice literalmente de marginalidad, y ya de paso evitar la economía sumergida que puede derivar de la existencia de unas deudas que nunca se vayan a cubrir. Es decir, que como vemos, como al final de todo también siempre pues estará haciendo, ¿no? La idea, efectivamente, según el legislador, para llevar a cabo esta modificación, es configurar un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando para ello la relación de las deudas que sean exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin la liquidación previa del patrimonio del deudor y establecer un plan de pagos, permitiendo así que se conserve incluso la vivienda habitual y los activos empresariales que lógicamente serán necesarios para poder llevar a cabo el cumplimiento del plan de pagos que se haya acordado. Es decir, que como, digamos, novedad muy relevante está la existencia de la posibilidad de acogerse al plan de pagos con unos periodos diferentes que podrán ser de 5 años si supone la no liquidación de la vivienda habitual y se requieren los elementos patrimoniales del empresario para poder llevar a cabo el cumplimiento de este plan de pagos, y con carácter general el plazo será de 3 años. Dicho esto, vamos a ver las principales características o cómo ha quedado configurado este mecanismo de segunda oportunidad después de la entrada en vigor de la Ley 16/2002. Partamos de la base de que de forma común, hay muchos elementos que son comunes, tanto a la exoneración de pasivo insatisfecho en su modalidad con la liquidación de toda la masa activa del deudor como con la del establecimiento de un plan de pagos. Como decimos, el punto de partida básico y fundamental es que el deudor deberá ser siempre de buena fe. ¿Y cuándo es el deudor de buena fe? El legislador lo que establece en la norma es, digamos, hace una delimitación negativa de la buena fe. Lo que dispone es cuándo se va a entender que el deudor no será de buena fe. Regulado en los artículos 487 siguientes, estos refundidos se establecen como motivos que impedirán acogerse a este mecanismo, insistimos, excepcional, es pues que en los 10 años anteriores el deudor haya sido condenado en sentencia firme, y esto es importante, a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, delitos de falsedad documental, hacienda pública o seguridad social, o incluso contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena máxima señalada para el delito sea igual o superior a los 3 años. Salvo, esto también es importante porque establece una excepción a la norma, que cuando se hubiera solicitado el beneficio, se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y se hubieran satisfecho las responsabilidades económicas derivadas del delito. ¿Cuándo se va a considerar igualmente que el deudor no es de buena fe? Pues igualmente cuando en los 10 años anteriores, o sea que podemos observar que se toma un marco temporal hacia atrás bastante prolongado, de 10 años, pues en este periodo de tiempo hubiera sido el deudor sancionado por infracciones tributarias muy graves respecto de la seguridad social, o que en el mismo tiempo hubiera sido dictado un acuerdo de derivación de responsabilidad, salvo que igualmente se hubiera satisfecho
la responsabilidad dentro del momento en el que se hubiera realizado la solicitud. Igualmente, y esto es bastante importante, cuando el concurso haya sido declarado culpable. Si el concurso se declara culpable, en principio no se podrá acoger a la exoneración de pasivo insatisfecho. Establece una excepción, una salvedad el legislador, y es que si el único motivo que ha llevado a la calificación como culpable del concurso ha sido el deber de solicitar oportunamente la declaración del concurso, el juez podrá ponderar y atender a las circunstancias en que se hubiera producido este retraso para considerar o no la apreciación de las circunstancias oportunas para conceder la exoneración de pasivo insatisfecho. Del mismo modo, cuando en los 10 años anteriores a la solicitud haya sido declarado el deudor como una persona afectada del concurso de una tercera persona y este concurso haya también sido calificado como culpable, salvo que en este caso el deudor que pretenda acogerse a este beneficio también haya satisfecho íntegramente la responsabilidad. Otro de los motivos por los que el deudor no podrá ser considerado de buena fe, pues cuando se hayan incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal, lo cual entendemos que lógicamente es evidente, ¿no? El deudor no podrá acogerse, digamos, a esta figura excepcional si durante el concurso ha ido estableciendo una serie de trabas. Incluso esto es importante porque luego hay un motivo importante de revocación de la exoneración de pasivo insatisfecho, que es que se revele que los datos que se han facilitado para la concesión de la exoneración de pasivo insatisfecho hayan sido incorrectos, que de alguna manera se haya omitido o no se haya facilitado toda la información necesaria para poder tomar la decisión. Igualmente, cuando efectivamente se haya proporcionado, digamos que esto sería si se descubre, ¿no? O se revela esta circunstancia una vez concedida la exoneración de pasivo insatisfecho, será motivo de revocación e igualmente si durante la tramitación del concurso se ha proporcionado información falsa o engañosa, dice la ley, o que se haya comportado el deudor de una forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o evacuar las obligaciones que tenía para con el juez o la administración concursal, incluso, y esto es importante, sin que esto haya merecido que el concurso sea finalmente calificado como culpable. Estas circunstancias, lógicamente, habrán de ser valoradas por el juez, que es quien finalmente habrá de determinar si se podrá conceder este beneficio. Del mismo modo, si ya se ha concedido esta exoneración, no se podrá solicitar una nueva exoneración de pasivo insatisfecho hasta que hayan transcurrido 2 años si se solicitó la exoneración mediante un plan de pagos o 5 años si era con liquidación de la masa activa. Esta nueva solicitud, y es importante, no afectará al crédito público. ¿Qué deudas estarían o no estarían incluidas? Nuevamente, la ley hace una delimitación negativa de cuáles serían los créditos que estarían afectos a esta exoneración. Establece un catálogo en el artículo 489 con las deudas que no estarían incluidas, por lo que en principio podríamos considerar que lo que no estuviera aquí indicado sí podría ser objeto de la exoneración, si bien lógicamente, y como todas estas circunstancias nos encontramos ante la normativa que es novedosa y habrá de ser analizado caso por caso. En principio, las deudas que no estarían incluidas serán las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Del mismo modo, tampoco estarían incluidas en esta exoneración de pasivo insatisfecho las deudas por responsabilidad civil derivada del delito o las deudas que hubiere contraído el deudor por alimentos. Tampoco se podrán excluir los salarios de los últimos 60 días de trabajo efectivo antes de la declaración del concurso en una cuantía que no supere 3 veces el salario mínimo interprofesional y los salarios que se hayan devengado durante el procedimiento siempre y cuando el pago no hubiera sido asumido por el FOGASA. Tampoco se podrán excluir las deudas por créditos de derecho público con una excepción de 10.000 euros con Hacienda y con la Seguridad Social,
y las deudas por multas derivadas de procesos penales y sanciones administrativas muy graves. Del mismo modo, las deudas por costas y gastos extrajudiciales que se hubieran podido derivar del proceso de la exoneración y con ciertos límites, deudas con garantías reales. Del mismo modo, y como cláusula de cierre, el juez estará facultado para incluir o para otras deudas, o sea, para incluir, digamos, en este catálogo de deudas excluidas de poder ser exoneradas, deudas que puedan implicar, y esto es importante, la insolvencia del acreedor afectado por la exoneración, porque parece lógico y de recibo que para beneficiar a un deudor no se perjudique a un acreedor que en principio no debería tener culpa o al menos asumir la responsabilidad de la situación más o menos fortuita de otro, pero que le resulta completamente ajena a este acreedor. Como cuestión importante, indicar que la exoneración no afectará a los obligados solidarios, a los fiadores, a los avalistas, y el deudor podrá solicitar de forma inmediata la actualización de los llamados ficheros y registros de morosos, que esta es también una novedad establecida en la reforma que entró en vigor en septiembre de 2022, y es que ya se podrá solicitar por parte del deudor directamente al juzgado para que se comunique a estos ficheros para que se proceda a la cancelación de la deuda. Importante, la exoneración de pasivo insatisfecho puede ser revocado si se cumplen algunos supuestos muy concretos. Todos ellos entendemos igualmente que razonables. El primero, el que hemos estado comentando anteriormente, que parece de lógica y sentido común, y es si el deudor, o si se acreditara más bien, que el deudor ha ocultado bienes, derechos o ingresos. Del mismo modo ocurrirá si durante los 3 años siguientes, y esto es importante, a la exoneración mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por recibir una herencia, un legado, una donación o por juegos de suerte, envite o azar. Del mismo modo, se podrá revocar si en el momento de la solicitud hubiera en marcha o existiera un procedimiento penal por los delitos que hemos comentado anteriormente, o un expediente administrativo por una infracción tributaria de seguridad social muy grave, y en los 3 años siguientes a la exoneración recayera una sentencia condenatoria firme. Es verdad que con los tiempos que corren, pues parece, y bueno, pues estamos encontrando que la situación judicial actualmente en España pues es bastante compleja. La realidad es que estamos sufriendo huelgas que están dilatando muchísimo los procedimientos, y este plazo inicialmente contemplado por el legislador, que debía ser suficientemente holgado, pues puede ser que llegue un momento en el que no sea práctico, ¿no? La exoneración se podrá solicitar efectivamente atendiendo a 2 modalidades diferentes de exoneración que hemos indicado al principio. La exoneración a través de un plan de pagos o una exoneración con liquidación de la masa activa. Y esto es importante, esta distinción. ¿Por qué? Porque en la exoneración con el plan de pagos se permitirá que el deudor conserve parte de su patrimonio, y esta es una de las vías o de las fórmulas para poder proteger, por ejemplo, la vivienda habitual del deudor, que no deberá liquidar todo su patrimonio para poder acogerse a la exoneración de pasivos. La presentación del plan de pagos obviamente deberá solicitarse antes de que el juez de concurso acuerde la liquidación de la masa activa, y la concesión de esta modalidad deberá quedar registrada en el registro público concursal durante 5 años. 5 años como máximo, porque si el acuerdo fuera inferior, durante el tiempo que estuviera previsto el cumplimiento del acuerdo, y esto también es relevante, junto al plan de pagos deberá inscribirse las últimas 3 declaraciones de IRPF del deudor. Como indicábamos, esta modalidad es importante y es la principal novedad, entiendo, de la reforma operada mediante la Ley 16/2022, porque sí permite conservar parte del patrimonio, como por ejemplo indicábamos la vivienda familiar. El plan de pagos, lógicamente, deberá ser aprobado por el juez en un compromiso que durará entre 3
y 5 años, y con este se pagarán una parte de las deudas y otras quedarán efectivamente exoneradas. Cabe decir que, como hemos anticipado, durante la vigencia del plan de pagos se podrán producir modificaciones en el patrimonio del deudor que permitan que el juez modifique el plan de pagos aprobado, e igualmente podrá ser revocado en caso de incumplimiento. En este caso, el plan de pagos quedará resuelto y se iniciará la liquidación de la masa activa. Finalmente, el deudor podrá cambiar esta modalidad por la exoneración con liquidación de la masa activa. Con esta modalidad se cancelarán las deudas cancelables, pero tendrá que liquidar todo su patrimonio. ¿Y cuáles son, por tanto, los principales cambios? Pues la existencia de este posible plan de pagos, que no requerirá la solicitud o de haber acreditado o intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo al concurso, por lo que no será necesario liquidar todo el patrimonio del deudor, que sí que podrá conservar parte del mismo, y además, como principal novedad también, la salida inmediata de los ficheros de morosos e informes de riesgos financieros, que deberá tramitar en principio el propio juzgado. Y ya con esto, y también ciñéndome pues, al tiempo que teníamos, tampoco queríamos extendernos en demasía, pues imagino que todos tendréis compromisos posteriores, pues finalizamos una breve actualización del estado actual de la Ley de Segunda Oportunidad, este Fresh Start que indicaba la exposición de motivos, cuyas consecuencias o relevancia práctica, digamos, pues solamente el tiempo dirá, en la medida en que nos encontramos con una normativa relativamente novedosa y cuya aplicación práctica, pues efectivamente, como se indicaba al principio en la presentación de la exposición, pues todavía no ha tenido una acogida. Realmente entendemos que es verdaderamente interesante y como lógicamente no, pues en derecho pues, prácticamente no hay blancos o negros, pues cada caso habrá de ser lógicamente analizado de forma individualizada y particular. Y bueno, pues sin más, agradeceros vuestro tiempo, la oportunidad de hacer esta jornada, que esperemos sea pues, la primera de muchas y lógicamente pues, a vuestra disposición, tanto yo como cualquiera de los compañeros, para cualquier cuestión que queráis comentar. Tanto efectivamente a través del chat como si queréis hacer una pregunta un poco más individualizada, pues están nuestros correos y estamos nosotros a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a ver si entra alguna pregunta en el chat y mientras damos un tiempo para ver si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. Yo quisiera preguntar, comentaba Jaime que es importante no esperar a que sea demasiado tarde. Pero ¿cuál es el momento? O sea, ¿en qué momento yo me pongo en alerta? ¿En qué momento yo veo mi ratio? ¿Y en qué momento yo debo decir, tengo que acudir a unos profesionales para que me definan este plan de reestructuración y para ver las opciones que esta norma me permite? Claro, no es una pregunta fácil de responder. Yo lo que diría es, perdón porque hay algún ruido por ahí de fondo, pero yo lo que diría es, en esencia, tengamos en cuenta que efectivamente lo que la ley nos dice es que si proyectamos a 2 años vista una situación que me puede llevar a insolvencia, que no me espere a que esa situación finalmente me alcance. Claro, ¿cómo voy a saber yo si me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Pues yo creo que esto al final hay que mirarlo como una ventaja y ser capaz de jugarlo inteligentemente. Ventaja en el sentido que lo que la ley me permite es mediante acuerdos con un 60% de mis acreedores, por ejemplo, hacer quitas y esperas. Con lo cual, esa es la primera ventaja. Pero hagámoslo con inteligencia, porque no lo hagamos sin más, pensando que a nuestros acreedores les podemos hacer una quita, por ejemplo, de un 40%, porque podemos estar dañando la imagen. Entonces, yo creo que al final, cómo y cuándo hacerlo va a tener que ser, digamos, una ponderación de ambos elementos. Es decir, que no busque yo abiertamente, porque aparte voy a tener que acreditar que estoy en esa situación compleja, pegarle un bocado a mis acreedores, porque luego el día de mañana me afectará. Por tanto, ¿cuándo? Para mí, ¿cuándo es? Cuando efectivamente yo veo que mis números no van como han ido normalmente. Cuando efectivamente yo veo que estoy en una situación que voy a entrar en pérdidas, igual ya vengo de pérdidas el año pasado. Cuando veo que, a menos que cambie, digamos, mi panorama de deuda, no voy a salir
al final a un EBITDA positivo, ¿vale? Me voy a encontrar, o mejor dicho, pues si estamos hablando de persona física, ante resultados positivos. Y cuando también puede identificar claramente esa situación como una situación coyuntural, que la puedo ver vinculada a, digamos, una cuestión puramente financiera, como es una subida de tipos, o una cuestión puramente de coste, como es una subida de consumos, o de costes digamos, energéticos, o de costes vinculados a materias primas o limitaciones. Lo que está claro es que cuando entro una tendencia que me lleva a pérdidas y que no voy a ser capaz de revertirlo si no abordo mi estructura de deuda, ahí desde luego puedo tener que levantar la mano. Lo que no puedo es esperar milagros, porque aunque el negocio vaya bien, con esa estructura de deuda no lo soportaré. Y esto es un poco lo que pasó en el año 2021. Hubo una caída de volumen de negocio muy elevado por el tema de COVID. En el año, 2020-2021, hubo una caída del volumen de negocio muy elevado, hubo un incremento de costes, ha habido que tirar de financiación, los ICOs tampoco han sido la solución mágica y entonces hay muchas empresas que en estos momentos, pues a menos que tengan una estructura de deuda, mejor dicho, cambien su estructura de deuda, realmente no van a poder afrontar resultados que permitan la viabilidad empresarial y sobre todo que el empresario quiera seguir vinculado a un proyecto empresarial, que no tiene por qué hacerlo. O sea, una empresa no es una condena para el empresario. Gracias, Jaime. No. No hay ninguna pregunta y bueno, y a lo mejor yo cuando os oía me ponía en la piel de un pequeñito empresario que se encuentra con este problema. La mayoría de los empresarios pues se apoyan pues en sus asesorías fiscales, laborales, pero sin embargo yo lo que, escuchando a vosotros, pienso que si queremos obtener probabilidades de éxito tanto a la hora de formular un plan de reestructuración como a la hora de ir a un plan de pago por la ley de segunda oportunidad, es importante ponerse en profesionales especializados en esta materia. Es muy caro esto, está al alcance de los empresarios porque a lo mejor muchos de ellos no existen porque dice, si al final esto está en la documentación, está el proceso que va a ser costoso y no me va a compensar. Por supuesto, yo os diría, no es caro en absoluto, pero ya no en términos absolutos, sino que en términos relativos no es caro. Es decir, no es caro ni en cuanto a importe, ni es caro en cuanto a inversión. Además, los despachos que estamos especializados en esto, nosotros trabajamos también mucho a éxito. Es decir, oye, si al final yo soy capaz de obtenerte una reestructuración de deuda, estoy dispuesto a vincularme al éxito de tu trabajo. Es decir, si lo que se trata es al final que esta empresa, si no eliminamos o reducimos un pasivo en 1 millón, o no somos capaces de obtener un alargamiento de pago, o no somos capaces de obtener un plan de reestructuración, no va adelante, no tiene ningún sentido que nosotros cobremos por algo que no va adelante. Obviamente cobramos unas tarifas mínimas, pero no es caro. Y dicho eso, no es caro, lo hagamos nosotros o quien sea. ¿Por qué digo eso? Porque realmente al final estás hablando de la viabilidad de la empresa. Estás hablando de poder dotar a la empresa de recursos. Y luego yo diría una cosa. El problema, para mí el principal problema, más allá de caro o barato, es romper estigmas. En el sentido de que es verdad que el decir que estás en concurso o el hacerles una quita a tus proveedores, por ejemplo, te va a dañar la reputación. Pero yo creo que esto es cuestión de normalizar las cosas. Esto no es escenario puramente concursal. En segundo lugar, esto no se trata de hacerlo de manera hiriente a tus acreedores, dígase proveedores financieros, etcétera, etcétera. Se trata de hacerlo de manera inteligente. Y en tercer lugar, son muchas las soluciones que se pueden adoptar que al final tu acreedor lo va a agradecer, porque visto el riesgo de no cobrar nada, al riesgo de cobrarlo todo a un largo plazo, a un plazo mayor, o al riesgo de cobrar una gran parte de manera inmediata, indudablemente si se expone bien, y es ahí donde sí que es importante la credibilidad del asesor. Ahí no es lo mismo, con todos los respetos, que efectivamente pues, el asesor pueda trasladar credibilidad respecto de lo que realmente estás haciendo, que no es otra cosa que salvar la viabilidad de una empresa por el interés de todos.
Pues no entra ninguna pregunta, muchísimas gracias. Como ha dicho Javier Celdrán, en el chat lo había puesto, que cualquier pregunta lo pueden tramitar a FREN, nosotros la haremos llegar a PRAI o directamente se han puesto ahí los correos electrónicos. Y yo me quedo con eso de no debemos de esperar, debemos consultar este convenio de colaboración nos permite a todas las empresas del sector metal acceder a este tipo de servicios. Y yo, Javier, si te parece, concluyes la jornada. Muchas gracias, María José. Espero que haya sido de utilidad para las personas que están atendiendo el webinar y como decía María José, pues a vuestra disposición en esos correos electrónicos a través de FREM para cualquier duda, consulta, ya sea ahora o más adelante que pueda surgir sobre estos temas. Así que de nuevo, pues muchas gracias y en breve pues, volveremos a organizar algún tipo de webinar sobre algún tema de interés para vuestros asociados. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buenos días.